El primer gran punto, hermanos, de controversia que queremos tratar respecto a la doctrina del Espíritu Santo es acerca de su personalidad. Y tal vez sea necesario hacer aquí la aclaración de que cuando utilizamos el término personalidad, no estamos hablando de la forma de ser de alguien. Cuando utilizamos el término personalidad, no nos estamos refiriendo al temperamento que puede tener la persona, ya sea un temperamento impulsivo o un temperamento templado. No nos estamos refiriendo a su carácter, es decir, algún carácter extrovertido o introvertido, sino que nos estamos refiriendo a la distinción de su identidad. Cuando hablamos de personalidad en la Trinidad, estamos hablando de la distinción de su identidad, es decir, que es una persona. Este es un tema que resulta difícil, complicado, sobre todo para las personas que rechazan la doctrina bíblica de la Trinidad, pues cuando ellos oyen el término persona, a ellos les viene a la mente un ser humano, y cuando eso viene a su mente, por lo general produce un rechazo inmediato a la doctrina. Sin embargo, debemos tener claro que cuando hablamos de persona nos referimos a personalidad, es decir, que cuenta con las características o las facultades propias de una persona o de un ser, y que debemos entonces quitar de nuestra mente la imagen de un ser humano cuando hablamos de persona. Decimos que este es un punto de controversia, ya que, por ejemplo, muchos creen que el Espíritu Santo es una mera fuerza. Muchos aún le llaman la fuerza activa de Jehová, mientras que otros, por su parte, afirman que el Espíritu Santo no es más que Dios el Padre, en otra faceta. Pero el día de hoy lo que vamos a tratar de demostrar con la ayuda del Señor por medio de la Escritura es que no es ninguna de estas dos cosas. El Espíritu Santo no es ni la fuerza activa de Jehová, ni tampoco es Dios el Padre mismo en otra faceta. No, sino que el Espíritu Santo es una persona individual e independiente en sus facultades, mas no en su sustancia, en sus facultades de las otras dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Así que el día de hoy vamos a ver, pues, la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. El esquema que vamos a tomar para tratar este tema será las 7 formas en las que probaremos que el Espíritu Santo es una persona. Y cada una de estas formas se van a ir revelando a medida que vayamos caminando. Los principales opositores a la personalidad del Espíritu Santo suelen ser básicamente aquellos que se oponen a la doctrina bíblica de la Trinidad.
La doctrina bíblica de la Trinidad deja ya por sí misma en clara la personalidad del Espíritu Santo. Pero los que se oponen a la doctrina de la Trinidad, entonces necesariamente se oponen también a la personalidad del Espíritu Santo. Los unitarios, por ejemplo, por un lado, con su negación de la Trinidad, desechan la distinción de las personas en la deidad y dicen ellos, es que es uno solo, no son tres. Bueno, nadie ha dicho que eran tres en el sentido de que sean tres dioses. No, es un solo Dios en tres personas distintas. Pero ellos dicen, no existen las personas en el ser de Dios. Es uno solo existen diferentes manifestaciones, dicen ellos, o facetas en las que se manifiesta ese un solo Dios. Mientras que los testigos de Jehová, por su parte, con su negación de la deidad de Cristo y su percepción de que el Espíritu Santo es una mera fuerza activa de Jehová que está operando en el mundo, ellos también rechazan la personalidad del Espíritu Santo. Pero aquí les pediremos paciencia a ambos para que nos escuchen nuestra argumentación sobre la personalidad del Espíritu Santo y estamos seguros de que con la ayuda del Espíritu Santo, cuando hayamos concluido esto, ustedes mismos podrán descubrir que todas estas cosas son verdaderas. Veamos entonces la primera forma en la que la Escritura demuestra que el Espíritu Santo es una persona, y es que, en primer lugar, el Espíritu Santo es tratado como una persona en la Escritura. El Espíritu Santo es tratado como una persona en la Escritura. Juan capítulo 14, versículo 26 nos demuestra estas cosas. Si ustedes pueden encontrarlo rápidamente, nos dice la Escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta allí. Qué texto tan hermoso, hermanos, acabamos de leer. No hace falta tener más que un corazón sincero y una mente dispuesta a aprender para reconocer que aquí Cristo está enseñando la doctrina de la Trinidad. Sí, hermanos, no hace falta más que un corazón sincero y una mente dispuesta y descubriremos que Cristo está aquí enseñando la doctrina de la Trinidad. Miren, mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Miren, aquí está la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. A quien el Padre enviará, allí está la primera persona, y noten la distinción, el Padre enviará al Espíritu. Y luego dice, en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Luego dice, Él, ¿quién? El Espíritu Santo, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo. Notan la distinción clara de las personas. Hay una separación clara en el lenguaje que se está observando. No es posible, hermanos, encontrar una vinculación como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo, el Espíritu Santo, que soy yo, no se preocupen. A quien el Padre, que también soy yo, no se preocupen. Enviará en mi nombre,
Él que también soy, pero se dan cuenta que hay una distinción muy clara y está diciendo Él en tercera persona, está apuntando hacia allá. El Espíritu Santo, el Padre está apuntando en direcciones opuestas. No hay más necesidad, hermanos, más que tener una mente abierta, un corazón sincero para encontrar claramente que aquí el texto, hermanos, está haciendo una clara distinción en las personas de la Trinidad. Así que, amigo modalista, Dios no es un prestidigitador engañador que primero se presenta de un modo y luego dice que vendrá de otro, pero que en realidad es Él mismo fingiendo ser alguien más. Porque esa idea, hermanos, no solo es incorrecta de Dios, sino es básicamente una blasfemia contra Dios pensar que Él va a engañar, que Él dice, vendrá el Espíritu Santo, pero nos estaba engañando, era Él vestido, disfrazado de algo más. ¿Me explico? El Padre allá está y ¿qué está haciendo? Nos está engañando, ¿sí me explico? Cuando el Cristo nos está hablando del Padre y nos dice, el Padre enviará y esto, ¿para qué usa ese lenguaje si fuera Él mismo y no hubiese ninguna distinción de personas? ¿Me explico? Nos estaría, en otras palabras, como se dice coloquialmente, nos estaría dando a tole con el dedo. ¿Me explico? Pero esto no es así. Ahora bien, con respecto a la personalidad del Espíritu Santo, que es el tema que nos ocupa, observen los términos probatorios en el texto. Nos dice, mas el Consolador. Ahí está nuestro primer término, el Espíritu Santo. Y noten, ¿a quién el Padre enviará en mi nombre? Él os enseñará todas las cosas. Primero, el término griego parakletos, que se tradujo en nuestra versión castellana como consolador, nunca es utilizado en la Escritura para referirse a otra cosa que no sea una persona individual e inteligente. Esta palabra que ustedes leen ahí de consolador es un término griego que se refiere al abogado o al consolador. Y tanto en la escritura como en la gramática griega, este término nunca se utiliza para ninguna otra cosa que no sea referirse a una persona individual e inteligente. De manera que, comenzando por allí, hermanos, se le está dando al Espíritu Santo el trato de una persona. Es decir, cuando se dice Parakletos, ya se está diciendo una persona. Es como decir nosotros, bueno, el abogado que va caminando por allí, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Una fuerza que va ahí por la calle? ¿El viento? No, cuando usamos el término abogado, es claro que se refiere a una persona. Bien, el abogado o consolador tiene que ser una persona con intelecto, con afectos y con voluntad. Porque para que pueda ejercer su función como abogado, para que pueda ejercer su función como consolador, tiene que tener intelecto, tiene que tener afectos y tiene que tener voluntad. De otro modo, no puede ser abogado. Imaginen que ustedes están por ser metidos injustamente a la cárcel y les traen un abogado que
no tiene intelecto, que no tiene afectos y que no tiene voluntad. ¿Qué es eso? Eso no es un abogado. ¿Están siguiendo? Eso no es un abogado, eso no es una persona. Tal vez sea momento de recordarles, hermanos, que las tres facultades más básicas del ser humano son la mente o el intelecto, los afectos o los sentimientos, las emociones y la voluntad. Eso es lo que nos distingue como seres humanos, las tres facultades más básicas que tenemos. Tenemos también la facultad de la conciencia, que ya consideramos en domingos anteriores. El segundo término de este versículo que nos muestra el trato al Espíritu Santo como persona es el término ¿quién? Dice el texto, más el Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién? ¿Notan? El término ¿quién? Es una designación única en la gramática para referirse a las personas y que nunca se usa para las cosas. El término ¿quién? En gramática no se usa para las cosas, sino para las personas y las personas que tienen voluntad y capacidades. Porque cuando hacemos preguntas, ¿quién se comió mi pedazo de pan que dejé ahí? Esperamos que digan, la silla. Si preguntamos ¿quién? La respuesta que esperamos es una persona. ¿No es así? Es una persona. E incluso si estuviésemos hablando de animales, diríamos ¿qué se comió? No quién, porque en este caso el animal carece de esa personalidad. Y aquí el texto nos está diciendo a quién. Y este quién es una persona a quien el Padre enviará. Si no fuese una persona, el texto podría decir el Espíritu Santo que el Padre enviará. ¿Me explico? A lo que el Padre enviará. ¿Me explico? Porque no tendría entonces personalidad, pero es a quien el Padre enviará. De igual manera, observen el énfasis gramatical en la expresión Él os enseñará. ¿Se fijan? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él. ¿Se fijan? No dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará simplemente. No, dice Él, y ese Él es un énfasis. Y este Él con acento en la E, ustedes saben, los que están estudiando en la escuela, que cuando hay un Él con acento en la E, ¿a qué se refiere? A una persona, a un varón en este caso en particular. Él es una persona. La Escritura entonces nos da cuenta de que el Espíritu Santo es tratado como una persona en toda la Escritura de manera gramatical. Pues el texto no dice su poder os enseñará, ni dice su sabiduría os enseñará. Aunque estas expresiones incluso también denotan a la persona. Y estas mismas formas de dirigirse
al Espíritu Santo como a una persona son usadas en muchos otros textos, como en Juan 15:26, como en Juan 16:7, como en Primera de Juan 2:1 y otros textos más. Pero pasemos a nuestro segundo argumento, nuestra segunda forma de demostrar que el Espíritu Santo es una persona. Primera a los Corintios 2:10. Primera a los Corintios 2:10 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nuestro segundo argumento es que el Espíritu Santo posee entendimiento y sabiduría. El Espíritu Santo posee entendimiento y sabiduría. Y aquí el texto lo prueba claramente. Nos las reveló por el Espíritu. Noten, dice el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El entendimiento o la sabiduría es la primera propiedad inseparable de una subsistencia inteligente o una persona. Aquí también es necesario que tengamos en cuenta que cuando hablamos de subsistencia nos referimos a la persona. El término subsistencia nos está hablando de algo que existe de manera individual, que existe por sí mismo y que puede andar por sí mismo, tiene subsistencia en sí mismo. Es decir, por ejemplo, una rama no puede tener subsistencia porque quiten la rama de allí y la rama pierde su subsistencia y entonces comienza a perecer, no puede ser individual. La subsistencia entonces indica la individualidad o la existencia separada. El espíritu de un hombre es su alma racional. Ese espíritu que, dotado de entendimiento y conocimiento, dio Dios a todo ser humano. Y al tratarse de un alma, se trata de una sustancia inteligente e individual, capaz de ser una subsistencia propia, es decir, en una condición separada. Un alma es una subsistencia propia en una condición separada, es decir, no necesita de otra alma para poder vivir. No depende de otra alma como ella para vivir. Cuando el bebé nace, es una subsistencia, subsiste por sí mismo, no depende en cuestión de subsistencia de nada ni de nadie para subsistir. Necesita la alimentación y todo lo demás, pero en su ser, en su alma, subsiste ya. A esta persona es a la que se le atribuyen los actos y los efectos. Cuando hablamos de acto, en el caso del Espíritu Santo y en el texto que acabamos de leer, miren el acto que lleva a cabo el Espíritu Santo. El acto es: todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que nos está entonces diciendo que aquí hay una persona ejerciendo un acto. Entre paréntesis decimos que el Espíritu al que aquí se hace referencia es el Espíritu Santo, como dice claramente en el versículo 12.
Pero escudriñar es un acto de la mente que requiere entendimiento. No se puede decir tal cosa de ningún ser vivo en la tierra aparte del hombre. Ningún otro ser vivo en la tierra puede escudriñar aparte del hombre, que es un ser individual, racional y personal. Una mera fuerza no puede poseer mente ni entendimiento. Una mera fuerza no puede poseer mente ni entendimiento. De manera que cuando se dice es que el Espíritu Santo es la fuerza de Jehová, los rayos de poder que lanzó Jehová para hacer tal cosa. Espérame, pero una fuerza, un poder que fue lanzado no posee mente ni entendimiento. Si fuese mera fuerza y mero poder. El texto nos está diciendo que ese espíritu escudriña, y si escudriña es porque tiene mente, es porque tiene entendimiento. Observen lo que nuestro texto dice del Espíritu Santo. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Que pueda escudriñar la sapientísima mente, la más infinita del universo, nos dice que no solo es una persona, sino que es una persona divina, que posee las cualidades y las capacidades de Dios mismo. Nuestra mente también puede escudriñar, pero uno no lo puede escudriñar todo, no lo entendemos todo, y mucho menos la mente de Dios. El Espíritu Santo posee una mente que puede entender lo profundo de Dios. Nadie puede conocer ni entender los inescrutables misterios de la voluntad y el consejo y la gracia de Dios, sino una persona divina. Una persona que tiene entendimiento infinito como el de Dios mismo. Así entonces, el Espíritu ejerce actos, y los actos son propios de la persona. Así también, el Espíritu ejerce efectos, nos dice el texto. ¿Cuál es el efecto? Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En este caso, el efecto es la revelación. Es por la labor reveladora del Espíritu Santo que nosotros conocemos su palabra, sus propósitos, sus promesas y su verdad, su voluntad. Las cosas no pueden ser reveladas por nadie excepto por una persona dotada de raciocinio. Nada puede ser revelado excepto por las personas dotadas de raciocinio, entendimiento y sabiduría para transmitir su revelación a todo lenguaje y a todo entendimiento. Ustedes mismos podrán comprobar, hermanos, que cuando ustedes quieren revelar algo, es necesario que haya una memoria. Si hay una memoria es porque hay una mente. Si hay una mente es porque esa es una facultad del ser. Para poder revelarlo, entonces se necesita entendimiento. ¿Por qué? Porque decimos, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué hacen? Comienzan a pensar, empiezan a usar su razonamiento para entonces determinar cómo comenzar, y la sabiduría para saber cómo decirlo y de qué forma que se entienda. La Escritura nos enseña que la revelación dada a los apóstoles y a los escritores de la Biblia
fue proporcionada por el Espíritu Santo, según nos dice 2 de Pedro 1:21, que el Espíritu Santo inspiró. ¿Y eso qué quiere decir? Por lo general, cuando oímos esas cosas, pensamos que eso significa que como que el Espíritu le hizo y ya, ¡pum!, entendieron todos todo. No, en este caso, la labor, y vamos a ver después, o la operación del Espíritu Santo para revelar, hermanos, es una labor inteligente, es una labor inteligible y no es un paquete de datos que se descarga al cerebro y entonces ya lo entendí todo. No funciona eso así. En 1 Corintios 12:8, la sabiduría y el conocimiento se cuentan entre los dones otorgados por el Espíritu Santo. Los demás dones se pudiera alegar que no, pero los dones de sabiduría y entendimiento no pueden ser dados por nadie que no sea sabio y entienda lo que hace. Y por eso el Espíritu es llamado expresamente Espíritu de sabiduría y Espíritu de entendimiento, de consejo y de ciencia. Si el Espíritu Santo es el que va a dar el don de sabiduría, ¿cómo no va a tener entendimiento? Debe y necesariamente tiene que ser inteligente para poder darlo. Y si luego nos dice, lo da a quien él quiera, entonces hay un claro entendimiento. Y por eso es llamado el Espíritu de sabiduría. Les leo Isaías 11:1 y 2. Fíjense esta profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ya sabemos de quién está hablando, ¿verdad? De Cristo el Señor. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y dice el texto, punto y coma, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Primeramente, miren aquí pues que se nos está describiendo al Espíritu Santo, que es un espíritu de sabiduría. Pues nos dice el texto, el Espíritu Santo reposará sobre él. ¿Y este espíritu qué es o quién es o cómo va a operar? Porque recuerden ustedes, Isaías lo está diciendo siglos atrás de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para los que no tenían todo el Nuevo Testamento para entender la doctrina del Espíritu Santo, el Señor les dice, estoy hablando del espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Ese es el Espíritu Santo. Y entre paréntesis, miren nuevamente aquí cómo se está distinguiendo al Hijo, Cristo, del Espíritu Santo. Pues dice el texto, reposará sobre él. ¿Se fijan? Miren la clara distinción. Está en otro lugar, está en otra parte y reposará enseguida sobre él. No es posible que pueda reposar sobre él si son lo mismo o el mismo. ¿Me explico? Ese lenguaje no tiene ningún sentido si son el mismo. Y si no era así y eran el mismo, ¿no suena que nos está engañando? ¿O que usted lo está hablando por entretenernos? ¿Hablando en palabras clave como para confundirnos? No, Dios no es así en ninguna forma. Ahora bien, el Espíritu Santo pues es descrito de todas estas formas.
Y decimos que estas son descripciones y cualidades del Espíritu Santo por la argumentación que dimos el domingo pasado. Pero tan solo considérenlo por un momento. El entendimiento y la sabiduría no son un ente etéreo y subsistente. No se transmite en paquete, sino que exige el uso del intelecto para su propagación. Piénsenlo. Muchos piensan que el texto que leímos está diciendo el Espíritu del Señor reposará sobre él y luego habrá espíritu de sabiduría. Eso es otra cosa. Muchos piensan porque cuando ven que luego dice espíritu de sabiduría, de hecho la versión castellana Reina Valera, esa palabra espíritu luego ya lo traduce como un espíritu minúscula. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos este asunto de cómo vamos a distinguir esto? Cuando este texto nos está hablando del Espíritu Santo. Y dado que muchos leen aquí espíritu de sabiduría con E minúscula, entonces dicen o piensan es que el espíritu de sabiduría es como se imagina, no sé, como un viento, como una bola de sabiduría que está ahí flotando en el aire y luego ¡pum!, se le mete a alguien o algo así. Hermanos, eso solo es fantasía. La sabiduría, hermanos, no es un ente etéreo subsistente, no es una burbuja sola que anda por ahí nomás dando vueltas a ver dónde cae. No, la sabiduría no se puede transmitir por paquete. Tan solo considérenlo todas las veces que ustedes han intentado hacer entender a sus hijos sobre cómo funcionan las cosas y qué deben hacer. Y le explican y le explican y le explican y va y hace lo contrario. No a veces quisiéramos como sacar el cable de Ethernet y conectarnos de cerebro a cerebro y transmitirle todo lo que ya sabemos para que no termine como nosotros o dándose en la pared. ¿No les ha venido eso a la mente? Que uno dice, si pudiera sacarlo y metérselo a él, pero no funciona así. El conocimiento, la sabiduría no es un ente que se pueda tomar y se pueda transmitir. No, la sabiduría en sí misma para su transmisión exige el uso del intelecto para su propagación. Es decir, tienes que pensar. Tanto tiene que pensar el que lo va a revelar, tanto tiene que pensar el que lo va a recibir. Así que cuando el Espíritu de Dios reveló la Escritura e inspirando a los autores de la Escritura, no es que les transmitió ahí y ya entendieron todo. No, hermanos, el Espíritu les explicó inteligiblemente y les enseñó al intelecto, y ellos razonando, usando su intelecto, dijeron, esto significa. Pero no porque llegaron al razonamiento por su propia mente, no, el Espíritu Santo les tomó de la mano, tomó de la mano de su intelecto, si me permiten la metáfora, llevó de la mano el intelecto para que concluyeran en ese significado. ¿Me explico? Pero hay un proceso de razonamiento. La sabiduría, la inteligencia no son un ente que se transmite como un paquete de datos. Ahí te va, descárgalo. No se puede, eso es imposible. Asimismo, el entendimiento y la sabiduría, pues, no son entonces una fuerza ni un agente influyente, sino un bien adquirido por revelación.
Por lo que el Espíritu Santo no puede ser solo una fuerza, un viento, una influencia que se le mete a alguien y entonces le produce tal cosa en cuanto al entendimiento. No, es necesario, es indispensable el uso de la razón, en este caso para que la revelación venga. Pero cuando decimos que la sabiduría y el entendimiento no son una fuerza ni un agente influyente, sino un bien adquirido por revelación ¿de quién? Y decimos que por revelación del ser personal que posee toda esa sabiduría, todo ese entendimiento en grado infinito. Esta es la razón por la que Lucas 12:12 nos dice que Él, el Espíritu Santo, y aquí otra vez usa ese término, Él nos enseña. El Espíritu Santo os enseñará lo que debéis decir. El Espíritu Santo entonces enseña. Juan 14:26 nos decía que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y 1 Juan 2:27 nos dice que es la unción, en este caso refiriéndose al Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas. Él es el gran maestro de la iglesia, el Espíritu Santo, a quien se le encomienda el cumplimiento de esa gran promesa de Juan 6:45 que nos dice, y todos serán enseñados por Dios. Pero pasemos a nuestra tercera forma que demostramos que el Espíritu Santo es una persona, y es que el Espíritu Santo posee voluntad propia. El Espíritu Santo posee voluntad propia. Otra de las facultades fundamentales del ser o la persona es la voluntad. Esta es la facultad y la propiedad más eminentemente distintiva de una persona. Cualquier cosa que esté dotada de una voluntad autoconsciente e inteligente es una persona. Decimos una voluntad autoconsciente e inteligente para distinguirnos de los animales, que alguien podrá alegar que el animal puede llegar a tener voluntad. Pero aquí estamos hablando de una voluntad autoconsciente, autoconciencia que no posee el animal, e inteligencia o raciocinio que no posee el animal. Decimos raciocinio porque el animal no puede llegar a entender cuánto es 5 por 5 y así. Dice 1 Corintios 12:11, les leo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El acto de querer se atribuye necesariamente a la voluntad, y aquel que actúa voluntariamente con conciencia y entendimiento y elección es una persona. Noten que el texto no dice que el Espíritu reparte a cada uno como Dios le mandó que repartiera. No dice así. Ni dice reparte como Cristo le dijo que lo hiciera. No, sino que nos está mostrando que tiene una voluntad, y una voluntad independiente, en este caso, de las otras personas de la deidad.
Si Él quiere, entonces posee voluntad. Mírenle también ejercer su voluntad en Hechos 16, dice el versículo 6 y 7, les leo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, miren, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Se fijan? Y dice el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí el Espíritu Santo está entonces también ejerciendo voluntad. Si tiene voluntad, no puede ser una mera fuerza, no puede ser solo una influencia y ya. El Espíritu Santo, pues, es descrito en la Escritura como una persona con voluntad. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es una persona porque puede ser tentado. El Espíritu Santo también puede ser tentado o provocado. Les leo Hechos 5:9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ya vimos la ocasión anterior que cuando se habla del Espíritu del Señor, se trata del Espíritu Santo. Pedro está diciendo aquí que Ananías y Zafira estaban tentando, estaban provocando al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor. En cualquier sentido que se use la palabra tentar, ya sea en el sentido de probar, como se nos dice que Dios probó a Abraham, o en el sentido de provocar o inducir, nunca se usa y nunca puede usarse excepto con respecto a una persona. No se puede tentar a una roca, no se puede tentar al árbol, no se puede tentar a nada que no sea una persona. Y el hecho mismo de tentar implica las cualidades necesarias en el ser que va a ser tentado, tanto inteligencia como afectos, para que pueda ser tentado. Porque si no posee ni inteligencia ni afectos, no puede ser tentado. ¿Me explico? El solo hecho de que es tentado exige inteligencia, afectos y una consideración interna de la situación. ¿Me explico? ¿Cómo puede ser tentada una cualidad? Un incidente o una emanación de poder de Dios. Nadie puede ser tentado excepto aquel que tiene un entendimiento para considerar lo que se le propone y una voluntad para tomar la determinación sobre la propuesta hecha. Si no, no se puede tentar. Y si tiene entonces un entendimiento para considerar lo que se propone y está considerando lo que se le propuso y tiene voluntad para determinar su respuesta, es una persona. Entra dentro del catálogo de persona. En quinto lugar, el Espíritu Santo es una persona porque tiene poder. Pensar que el Espíritu Santo es una mera fuerza o influencia
no solo está en contra de todo lo que hemos visto hasta ahora, sino que también es ostentar una definición muy fantasiosa de lo que es el poder. Porque cuando se piensa en el Espíritu Santo como una mera influencia o una fuerza activa de Jehová, se está dando una definición al término fuerza muy fantasiosa. Tienden a pensar en el poder como una bola de luz, como rayos que se lanzan. Incluso tienden a creer que las influencias del poder del Espíritu Santo son fuerzas luminosas que irradian a los que las reciben. La Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y estas personas seguramente, si tuvieran que dibujarlo, lo dibujarían caminando y como con luz y rayos saliéndole de él. Porque se tiende a pensar que esos rayos, esa bola de fuego y cosas así, o de luz, es poder. Sin embargo, la Escritura nos anuncia que el Espíritu Santo ciertamente tiene poder, pero no la clase de ese poder fantasioso que imaginan. Romanos 15:13, si pueden encontrarlo rápidamente, Romanos 15:13 nos da una definición del poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde están ahí los rayos? ¿Los vieron ahí? ¿Dónde está la bola de luz ahí? No, no está en ninguna parte. Se está hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace ese poder? Nos hace abundar en esperanza. Qué cosa tan interesante, ¿no les parece? De manera entonces que, en primer lugar, se nos está demostrando aquí que el Espíritu Santo tiene un poder subsistente en él. Y que el poder del Espíritu en ese sentido es un poder propio que es de él y que le corresponde a él. Y no que toma prestado de otro lugar, sino es un poder propio, que dado que es de la misma sustancia del Padre y de la misma sustancia del Hijo, comparte todos los atributos de la naturaleza divina junto con ellos, y uno de esos atributos de la naturaleza divina es el poder. ¿Me explico? La omnipotencia. Así que el Espíritu Santo es omnipotente por sí mismo, por sustancia, por naturaleza. Él tiene poder. Ahora bien, otra propiedad de una persona viva es el poder. Y aquí debemos entender como poder a la capacidad de producir efectos. La capacidad de producir efectos. Y entre paréntesis agrego que aquí debemos recordar que cuando esa capacidad para producir efectos, estamos hablando de la capacidad de Dios, estamos diciendo que Dios es el único que puede producir esos efectos de manera inmediata. El hombre puede producir algunos efectos, pero de forma mediata. ¿Recuerdan eso? Cuando vimos la creación, veíamos que solo Dios tiene esa clase de poder
que produce los efectos de forma inmediata, es decir, Dios no necesita medios, sino que solamente con querer las cosas se forman de la nada. Ex nihilo incluso implica que no es el viento que sale de la boca de Dios lo que se transforma en las cosas. No, ex nihilo significa que Dios solo lo quiere y sin lanzar ni viento, ni rayos, ni nada, las cosas se producen de la nada. Ese es el poder inmediato de Dios. Nosotros llegamos a tener un cierto poder, pero, es decir, poder en el sentido de que podemos producir efectos. Y estos efectos que nosotros podemos producir son únicamente en el uso de los medios que Dios ya creó y Dios ya determinó. Nosotros usamos nuestras manos, que son medios para producir los efectos. Esa es la razón por la que muchas veces el poder se dibuja, se simboliza como un brazo fuerte. Pero noten, al fin, el nuestro es un medio, es un poder mediato o una capacidad de producir efectos por medio de los medios, válgame la redundancia. Bien, teniendo claro esto, decimos que no obstante, en cualquiera de las formas de poder, este siempre tiene la necesidad de ser producido por alguien que es capaz de actuar según la guía de su entendimiento y las determinaciones de su voluntad, lo cual no hace otra cosa que describir a una persona. ¿Me siguieron? Así entonces, si tiene poder, necesariamente debe ser una persona. Es decir, que tiene entendimiento para analizar, para meditar, para pensar hasta dónde extiende su brazo, cuánta fuerza imprime y tiene la determinación o la voluntad de hacerlo. Si lo tiene, es porque es una persona. Porque, piénsenlo también, el poder de una mera fuerza sin entendimiento, una mera fuerza sin entendimiento ni voluntad, sería, si no un artefacto fantasioso de poder manipulable, sería un poderoso monstruo impredecible. ¿Me explico? No habría forma entonces de que fuera otra cosa. Sería un artefacto fantasioso de poder que está allá y todo mundo empezaría a pelear para obtenerlo. Y se podría manipular. Si no tiene mente, si no tiene voluntad, yo lo puedo agarrar y lo puedo usar como me dé la gana. No tiene mente, ni tiene voluntad. Es como el árbol. Por más poderoso que esté ahí erguido, se corta y yo hago lo que quiera con él. Y no puede resistirse. No tiene mente ni tiene voluntad. Yo hago lo que quiera con eso. Qué cosa tan peligrosa, ¿no les parece? De igual forma, si yo no pudiera captarlo y usarlo para mí, y fuera solo y se moviera así, sería como un monstruo, ¿no les parece? Sin intelecto, así nomás merodeando, rodando y destruyendo todo lo que hay a su paso.
¿Me explico? No tiene ningún sentido eso. Pero cuando el poder divino se atribuye absolutamente a alguien, al Espíritu Santo, y se declara que es puesto y ejercido por el entendimiento y de acuerdo a la voluntad de su poseedor, eso prueba innegablemente que se trata de una persona divina. Nuestra sexta forma de demostrar que el Espíritu Santo es una persona y no una mera fuerza o una influencia es que, en sexto lugar, el Espíritu Santo tiene autoridad. El Espíritu tiene autoridad. Ya vimos al Espíritu Santo ejerciendo autoridad para prohibir a los apóstoles ir a Bitinia, ¿se acuerdan? ¿Qué es eso? Autoridad. Está ejerciendo autoridad sobre la iglesia, mírenlo. Porque les dijo a los apóstoles, no, allá no vayan. ¿Qué es eso? Autoridad. Y los apóstoles, ¿qué dijeron? No, pues es que como nosotros nomás recibimos órdenes de Cristo, vamos a seguirle. Obviamente no. Los apóstoles respetaron la autoridad del Espíritu Santo. Y también encontramos al Espíritu Santo ordenando con autoridad en la iglesia en Hechos 13:2. Dice la palabra del Señor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Se fijan? El Espíritu Santo aquí está haciéndose presente, en este caso en la iglesia de Antioquía, y está diciendo, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué hace la iglesia? Los aparta, porque el Espíritu Santo indicó con autoridad que así se hiciera. Es imposible que una mera fuerza o influencia posea las facultades autoritativas para hablar, para ordenar y para exigir obediencia. Es imposible que una mera fuerza o una mera influencia posea las facultades autoritativas para hablar, ordenar y exigir obediencia. Pero si vemos que el Espíritu Santo está aquí ostentando autoridad para hablar en la iglesia, para ordenar en la iglesia y para exigir obediencia en la iglesia, es porque no es otra cosa que una persona que tiene entendimiento, que tiene mente, que tiene raciocinio, que tiene voluntad. Porque asignar autoridad a una mera fuerza es idolatría. Asignar autoridad a una mera fuerza, digamos, de la naturaleza, es idolatría. Por eso el Tlaloc es un ídolo. Y todos los demás. Eso es idolatría. Pero si la Escritura nos enseña claramente que el Espíritu Santo posee autoridad, es una infatuación negar que Él sea una persona divina. Es esta autoridad por la que somos bautizados, de hecho. Es por esa autoridad que posee por la que somos bautizados en su nombre. Pues Mateo 28:19 nos dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que el Espíritu Santo también está mencionado
en la fórmula bautismal. Porque así como poseemos y confesamos al uno, también poseemos y confesamos al otro, porque somos bautizados en su nombre por igual, en el nombre del Espíritu Santo, por igual que en el nombre del Padre y por igual que en el nombre del Hijo. Sometiéndonos por igual tanto a la autoridad del Padre como a la autoridad del Hijo, como la autoridad del Espíritu Santo, y tomando por igual la profesión de nuestra fe en el nombre tanto del Padre, profesamos nuestra fe en el nombre del Hijo y profesamos nuestra fe en el nombre del Espíritu Santo, lo cual le asigna autoridad y un trono, en este caso de autoridad, junto con el Padre y el Hijo. Dice en ese sentido el pastor teólogo John Owen: al ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos sagradamente iniciados y consagrados o dedicados al servicio y culto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como nos comprometemos en toda obediencia religiosa al Padre y al Hijo en esto, creer en ellos, confiar, temer, honrar y servirles, hacemos lo mismo con respecto al Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos hacer esto si el Espíritu Santo no fuera como son el Padre y el Hijo? Termina así. Así que el Espíritu Santo posee la misma autoridad con el Padre y con el Hijo, y por esa autoridad somos también bautizados. Y en séptimo y último lugar, hermanos, el Espíritu Santo es una persona porque se relaciona. El Espíritu Santo es una persona porque se relaciona. Otra de las características del ser racional o la persona es que se relaciona inteligentemente con las demás personas. Una mera fuerza o una influencia es incapaz de tal cosa. Una mera fuerza así, sin mente, sin voluntad, sin entendimiento, sin afectos, ¿cómo se puede relacionar? No se puede relacionar. En la Escritura encontramos al Espíritu Santo relacionándose primero, por ejemplo, con los apóstoles. Les leo Hechos 15:28. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga que estas cosas necesarias. ¿Qué están haciendo ahí los apóstoles? Están diciendo el Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo en algo. Para que haya un acuerdo, hay una relación, se relacionan el uno con el otro. El Espíritu Santo también se relaciona con Cristo, dice Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Para que pueda tomar de lo suyo y que eso sea legítimo, es necesario que haya una relación, porque si no sería un robo, ¿no les parece? El Espíritu Santo entonces también requiere de esa voluntad para tomar, requiere de la autoridad para tomar, requiere de el entendimiento y el raciocinio para tomar. Si no, no es posible que pueda tomar. Para hacerlo se relaciona con el Hijo.
Así también se relaciona con el Padre y con el Hijo a la vez, dice 2 Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Miren entonces cómo los creyentes reciben bendiciones y gracias de las tres personas de la deidad. De el Señor Jesucristo reciben gracia, de Dios el Padre reciben amor y del Espíritu Santo comunión. Para que esto sea producido, hay entonces una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una armonía entre ellos. No sucede como, imaginen qué cosa tan torpe sería pensar que el Espíritu está enviando la gracia y el Hijo dice, no, esa me tocaba a mí, yo también iba a enviar. ¿Sí me explico? Hay una armonía y una relación para que estas cosas puedan ser hechas perfectamente. Así el Espíritu Santo pues nos enseña la Escritura que escudriña, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo ordena, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo crea, el Espíritu Santo hace, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo resucita a los muertos y una larga lista de operaciones y actividades e influencias del Espíritu Santo en la Escritura. Podríamos darles una lista de textos, hermanos, muy larga. Pero resumimos en que las constantes expresiones uniformes relativas a Él son tales que declaran que es el Espíritu Santo una persona que está dotada de todas las propiedades personales, de todas las facultades del ser. No se da de él ninguna descripción en ninguna parte de la Escritura que sea inconsistente con una persona. Oremos al Señor.